la Biblia no nos llama a solamente huir del pecado, sino que nos exhorta a lo contrario, que es correr a lo bueno. La Biblia nos dice que tenemos que correr a lo bueno, a huir del pecado, hermanos. Por ejemplo, despojándonos del viejo hombre y revistándonos del nuevo hombre en santidad, porque eso nos pide el Señor, que nos vistamos del nuevo hombre. Despojémonos del viejo hombre. No basta con huir, debemos correr hacia lo bueno. Este mundo corrompido nos va a querer jalar, y nosotros queriendo alcanzar otras cosas. Tenemos que correr a lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos exhorta. No es solo quitarme lo mentiroso, hermanos. Cuando cambiamos nuestra manera de vivir, cambiamos, nos revestimos del nuevo hombre, cosas maravillosas suceden en nosotros. No es solo quitarme lo mentiroso, es poner en mis labios la verdad. No es solo quitarme lo malo, es hacer el bien. No es solo pedirle que me quite el orgullo, sino revestirme de humildad. Porque nosotros, como pueblo de Dios, como decía la alabanza, tenemos que revestirnos de humildad, hermanos. No quiero solamente no ser orgulloso, sino querer la humildad de Cristo. Por eso es que le puse este título: imitar la humildad de Cristo, imitar la humildad de Dios. Mi deseo hoy es hablar de la humildad que en veces no tenemos, hermanos. En veces no la tenemos, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que nuestro Dios, inclinemos nuestro rostro. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo, del universo, mi Señor. Primeramente, Padre, te pido, mi Señor, que si te ofendí en esta semana o en este día, mi Señor, en algo que pensé, dije o hice, mi Señor, te pido perdón, Padre, porque soy pecador. Padre, abre nuestra mente y nuestros corazones, mi Señor, para poder recibir la verdad de tu palabra, Padre. Quítanos cualquier soberbia que tengamos, mi Señor. Enséñanos, muéstranos tu humildad, mi Señor. Y te doy gracias en toda la tierra por tu iglesia, mi Señor. Te doy gracias, mi Señor, por Templo Bautista Monte Calvario, mi Señor. Te doy gracias por estos hermanos. Padre, háblanos a nuestro oído, mi Señor. Padre, que si es palabra mía, que no la detengan en sus corazones, Padre. Pero que si es palabra tuya, mi Señor, que la metan en todo su ser, en sus corazones, y la vivamos todos juntos, mi Señor. Porque de ti solamente aprendemos la humildad, mi Señor. Tú viniste, mi Señor, a servir. Tú no buscaste nada, mi Señor, siendo el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos existe, mi Señor. Tú viniste a servir, mi Señor, y nos mostraste en todo este bendito libro lo que es la humildad, mi Señor. Gracias, mi Señor. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe, mi Señor, para que este estudio sea de bendición para todos nosotros. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando la humildad llega, el perdón llega, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno se humilla ante Dios, el perdón llega para nosotros. El amor florece, la paciencia se presenta. No buscamos protagonismos nosotros. Si somos pueblo, hijo de Dios, no buscamos protagonismos. La humildad se tiene que reflejar en nosotros.
aprender del Maestro, que fue Cristo Jesús. Pero cuando no se tiene la humildad, empiezan las divisiones, comienzan las discordias, llegan las enemistades entre hermanos, llegan los pleitos, las envidias. Y toda esa situación es falta de humildad como hermanos. Es falta de humildad. Mira tu vida, miremos nuestras vidas y verás que estamos divididos en dos. ¿Por qué digo que estamos divididos en dos? Porque en veces reina el orgullo y en veces reina la humildad. Porque si fuéramos un pan de Dios, no estuviéramos aquí, hermanos. Nuestra vida se puede dividir en dos. Revistámonos de humildad, hermanos. El orgullo puede destruir tu vida. Es el padre de divorcios, es el padre de todo lo que puede haber de la maldad. ¿Por qué? Porque la falta de humildad nos falta a todos nosotros. Por el contrario, la humildad la puede restaurar. ¿Por qué? Porque cuando se tiene humildad se doblega, hermanos. Pero cuando se tiene orgullo, yo no hago esto por esto y por esto. El orgullo es el peor enemigo de nosotros, hermanos. Dejemos que la humildad florezca en nuestros corazones. Y es que la verdad es la humildad que está en Cristo, hermanos, en Cristo Jesús. El orgullo que no encuentra perdón, en esa cruz, en la cruz del Calvario, encuentra perdón. Si nos revestimos de un nuevo hombre, si dejamos que el orgullo no nos arrope y nos vestimos de humildad, en esa cruz, hermanos, encontramos perdón. Como dice 2 Corintios 5:21, el miércoles, todos los hermanos se lo saben de memoria. ¿Por qué digo que el orgullo encuentra perdón en la cruz? Porque 2 Corintios 5:21 nos dice la palabra bendita de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y todos encontramos el perdón. Cualquier orgulloso, cualquier soberbio, lo único que necesitamos es aceptar, creer en Cristo Jesús y venir a los pies de Cristo Jesús. Saber lo que Él hizo en la cruz, que Él vino y murió por nosotros. Y Él tomó nuestras rebeliones y pecados de todos nosotros, hermanos. La Biblia nos llama a la humildad. Es un llamado, no es una opción para nosotros, hermanos. No es una opción, es un llamado. Como testigos de Cristo, es un llamado, no es una opción para todo creyente que creemos en Cristo Jesús. Porque si creemos en Cristo Jesús y no tenemos humildad, estamos perdidos, hermanos. Ser humildes, eso lo podemos encontrar en muchos libros, en muchos capítulos y versículos. La Biblia nos llama a ser humildes a cada uno de nosotros. Ayer cuando yo estaba orando, no sé, mi Creador me puso esto en el corazón de traerlos, porque yo veo muchas cosas en diferentes iglesias. No las veo aquí, las veo en otras iglesias. Como dice el pastor, las veo en otras iglesias. En 1 de Pedro 5 y 6, la palabra de Dios nos dice asimismo, los jóvenes, estar sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo.
qué bonito, que dice: revestíos todos de humildad en vuestro trato mutuo con nuestros hermanos. Como el apóstol Pedro nos está hablando aquí. Pedro aquí resaltó que todos seamos revestidos de humildad, no solo los jóvenes, sino todos. Y a veces pensamos que los jóvenes necesitan ser corregidos, pero hay veces que también los adultos necesitamos ser corregidos, revestidos de humildad todos nosotros, hermanos. Y el problema a veces es el orgullo, que no nos doblegamos a ser humildes. ¿Por qué? Porque si agarramos una corrección de alguien, pensamos que no la necesitamos, pero sí la necesitamos, hermanos. ¿Por qué? Porque todos fallamos, somos humanos. Pero cuando hay falta de humildad, no la aceptamos como corrección, sino que decimos: ¿cómo tú, mi hijo, me vas? Porque es falta de humildad, hermanos. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre y que la humildad florezca en nuestros corazones. Estoy hablando de la humildad de la palabra de Dios, no de la humildad como podemos ser lobos. No, estoy hablando de la humildad de la palabra de Dios. No sé si me explico, hermanos. Porque el orgullo ha hecho que tomemos correcciones como críticas, hermanos. Y lo ideal sería que veamos correcciones como consejos. Pero el orgullo no nos hace ver, nos los hace ver como algo malo. No lo aceptamos como algo bueno. ¿Por qué? Porque estamos faltos de humildad, hermanos. Estamos faltos de humildad. El orgullo nos ciega, hermanos. A veces. Yo lo digo por mí, hermanos. No sé si lo estoy diciendo por alguien más, pero yo lo digo por mí, hermanos. Fíjense, les voy a comentar algo que me pasó en mi vida. Hace como un mes, yo tuve unas personas en mi casa, familiares. Lo enseñé a una persona tal, lo enseñé a aprender muchas cosas de mí. Pero hubo distanciamiento, no sé por qué, la verdad. Quizás porque no somos perfectos cada uno de nosotros. Y una vez traté de saludar a esa persona, porque yo sinceramente no tengo nada en contra de él. Sinceramente no, hermanos. Dios conoce mi corazón. Entonces yo quise darle la mano y él me dice: no, estamos bien, no te molestes, me dice. Entonces quise reaccionar en la carne. ¿Por qué? Porque me faltó humildad ahí. Porque el orgullo me empezaba a cubrir. Reaccioné, no le dije nada, simplemente dije: perfecto, está bien. Después de que vivimos juntos, o sea, mi orgullo me empezó a llegar a mi cabeza y empecé a decir: después de que te ayudé, te hice esto, te di 2 veces trabajo en la compañía donde yo trabajo. Pero ¿saben qué? Si le damos cabida al orgullo, nos pone nuestra cabeza al revés, hermanos. Entonces la verdad sí me dolió, pero oré a mi Señor y me enseñó muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí estuve falto de humildad, sino que el orgullo me quería cubrir totalmente. Tenemos que entender que la humildad no es solo para los jóvenes, sino es para todos, hermanos. Para los mayores, para los ancianos, para los jóvenes. Aquí Pedro hace un llamado en tiempo real a la iglesia a ser humildes. Ahorita nos hace un llamado a todos nosotros, hermanos. Ahorita nos hace un llamado, porque no puede haber una buena relación entre hermanos en una iglesia si no hay humildad, hermanos. Si no tenemos humildad los unos con los otros,
no puede haber una buena relación. Cualquier separación, cualquier grupito que se forma, en cualquier actitud diferente, es solo falta de humildad, hermanos. Y solo tiene un motivo: la soberbia. Solo tiene un motivo: el orgullo. Aquí Pedro, sabiendo esto, nos dice: en cuanto a nuestro trato mutuo, revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué dice revestidos de humildad? A cada uno de nosotros nos está diciendo un llamado. ¿Por qué nos dice revestidos de humildad? Porque aprendemos de nuestro Creador, aprendemos del Mesías, aprendemos de Cristo Jesús. Por ejemplo, el Señor nos dice en Mateo 18:15: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. También en Gálatas 6:1 nos dice: restaura con espíritu de mansedumbre. Nos pide hacerlo con mansedumbre y en amor, pero nos pide que reprendamos, hermanos. En Gálatas 6:1, solamente un corazón humilde lo acepta. Pero si el corazón está orgulloso de aquel hermano, de aquella hermana, yo sé que van a brotar chispas, yo sé que van a chocar, porque es falta de humildad, hermanos. Nos cubre, así como a mí me quiso cubrir, me cubrió en ese momento, les soy honesto, me cubrió, no lo puedo negar. Pero cuando vine ante los pies del Señor, Él me mostró, bendita Biblia de la santa palabra de Dios, nos enseña. Recordemos, iglesia, hermanos, lo que dice el Señor a través del apóstol Pedro: el Señor resiste al soberbio y da gracia al humilde. Recordemos eso, hermanos. El Señor ve de lejos al soberbio, pero al humilde Él lo atiende de cerca. Él resiste a los soberbios, pero Él al humilde da gracia. Los soberbios no muestran necesidad de Dios. Qué triste, hermanos, que aparte de ser pecadores seamos soberbios. ¿No se han pensado en eso? Qué triste que a pesar de que somos pecadores, seamos soberbios, hermanos. Tengamos un corazón soberbio, pero al contrario muestra favor, ayuda al humilde. Nuestro Dios, hermano, no tengamos un corazón soberbio, sino tengamos un corazón humilde, porque Dios nos ayuda, nos muestra favor. Por ejemplo, al profeta Isaías. ¿Se acuerdan del profeta Isaías? Qué humildad de ese profeta Isaías. Muchos en tiempo real, no sé si se dan cuenta, en tiempo real muchos, por ejemplos, hay muchos ejemplos que he escuchado. Dicen: yo vi ángeles, y puede ser que sí lo vieron, que sí los vieron. Yo vi esto, quieren lo más alto, hermanos. Pero el profeta Isaías, al ver a Dios, dijo 3 palabras nomás: ay de mí. ¿Se acuerdan de ese título? Cuando el profeta Isaías dijo eso: ay de mí. Cuando Isaías vio su pecado, su miseria, y reconoce su pecado, Dios no lo fulmina, porque antes, ¿se acuerdan que los sacerdotes tenían que estar bien rectos para poder entrar al Santísimo? Porque si no estaban, ¿qué pasaba? Los jalaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es santidad, hermanos. Dios no lo fulminó, porque el texto dice que mandó carbones encendidos sobre sus labios y purificó la boca de Isaías, porque Él halló gracia en él y tenía un plan para él.
Él no lo fulminó, a pesar de que no vio a Dios, pero vio la imagen o la silueta, sino dijo: ay de mí. Él en su condición de pecado, él dijo: ay de mí. 3 palabras nomás. Por eso, si Dios desea usarnos, debemos decir con humildad: ay de mí, cada uno de nosotros, porque Dios nos usa, pero tenemos que tener humildad y reconocer nuestro estado. Ya que ninguno de nosotros somos dignos, hermanos, por eso nuestra actitud debería ser humillados, para que su gracia en su tiempo Él nos exalte, hermanos. ¿Cómo se ganan las batallas, hermanos? De rodillas y humillados, orando. No se ganan de otra manera, hermanos. Humillémonos ante el Señor. Así que la humildad no es una opción, como ya les dije, para nosotros, los creyentes. Es una obligación, hermano. Tú no tienes que considerar si quieres ser humilde. Tú estás obligado a ser humilde. O sea, no consideres que ser humilde, sino que estás obligado como creyente, como representante de Cristo Jesús. Tú estás obligado a ser humilde, hermanos. Yo sé que somos salvos por gracia, pero la gracia no llega si no eres humilde. Si no somos humildes, no llega la gracia, hermanos. Nosotros estamos obligados, ustedes y yo, a ser humildes, hermanos. Por otro lado, la humildad es importante. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque es el reflejo del Evangelio, hermanos. Ese es el reflejo del Evangelio. Cristo Jesús nos enseñó a ser humildes. Nos muestra en su palabra que debemos ser humildes. Tú dices: has creído en el Evangelio. Decimos que eres parte, que somos parte del pueblo de Dios, como cantamos la alabanza hace ratito. Si nos llamamos cristianos, esas palabras tienen mucho peso, hermanos, en tiempo real. Tienen mucho peso. Si decimos ser hijos de Dios, debemos tener humildad, porque el Señor nos dice en Mateo 11:29, en Mateo 11:29, ahí está una enseñanza de nuestro Cristo Jesús. Dice en Mateo 11:19: aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Humilde y manso de corazón, hermanos. Esa es una enseñanza de Cristo Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Efesios, manso y humilde de corazón. Efesios 4:1 y 2. Pablo nos dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis en una manera digna con la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Ahí está otro ejemplo, hermanos, que Pablo nos dice. Era para Efesios, pero hoy es para Templo Bautista Monte Calvario. Hoy es para Templo Bautista Monte Calvario, hermanos. Habéis sido llamados con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos con los otros. Para mí, Pablo tenía un corazón verdadero. Aparte, antes de ser convertido, él tenía un corazón. Antes de ser convertido, él acechaba a la iglesia. Sí sabemos la historia de Pablo, ¿verdad? Cómo acechaba a los apóstoles. Pero después que se convirtió, que se revistió del nuevo hombre, él nos dice: yo, prisionero del Señor, os ruego, dice,
después de que lo convirtió el Señor, los ruego, hermanos, que viváis de una manera digna, con la vocación con la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre. Pablo, después de su conversión, tenía un corazón verdaderamente cristiano. A pesar de que el Señor le dio autoridad, él siempre muestra humildad en sus cartas. Porque si ustedes van a todas sus cartas de Pablo, él decía: os ruego por las misericordias del Señor, os ruego, los amonesto. Nos dice os ruego teniendo autoridad. Ruego es como traducir también les suplico, súplica, les suplico en el Señor. Es igual, os ruego, súplica, es lo mismo, hermanos. Mas él ruega con humildad y amor a la congregación ahorita en tiempo real, para Templo Bautista Monte Calvario. Él nos ruega, hermanos, que vivamos en humildad y mansedumbre en tiempo real. Cuánta humildad había en ese corazón de ese apóstol Pablo. Cuánta humildad deberíamos de tener nosotros ahorita, hermanos. No nos hemos preguntado cuánta humildad debemos de tener nosotros, hermanos, en tiempo real. Pablo hace mucho énfasis en los frutos. Si nosotros representamos a Cristo, Pablo no tenía dificultad, hermanos, en decir: imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Se acuerdan cuando decía: ser imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo? Porque él sabía. Él decía: imitadme a mí. No, hermano, pero yo en veces reacciono en la carne, con toda humildad y mansedumbre. Hermano, pero yo en veces tengo esto en contra de mi hermano. Con toda humildad y mansedumbre nos está diciendo Pablo en tiempo real, hermanos. Hermano, pero en mi trabajo hay esto y esto. Con toda humildad y mansedumbre. Metámonos eso en nuestra cabeza, con toda humildad y mansedumbre. Porque si no tenemos humildad, hermanos, va a ser muy difícil que nuestro Creador penetre en nuestros corazones. El Evangelio transforma, hermanos, a todo creyente por completo. El Evangelio nos transforma. El Evangelio hace que un asesino, después de ser transformado, dé la vida por otra persona, por un amigo. Eso es lo que hace el Evangelio, el transformar a una persona. Hace que un ladrón como Zaqueo no nomás de uno, sino 3 veces más. Son ejemplos que la Biblia nos da. Hace que una persona egoísta a una persona solidaria. Que no seamos egoístas, que no pensemos en nosotros mismos, que seamos solidarios con el que es necesitado. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo, hermanos. Hace de una persona impaciente a una persona paciente. ¿Saben qué, hermanos? Yo era una persona impaciente. Yo me consideraba una persona impaciente. Pero después que Cristo Jesús empezó a tratar conmigo, ya me corre a todo por mis venas. Ya me quedo tranquilo en mi casa. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Él transforma a las personas, hermanos. Hace de una persona orgullosa. ¿A qué nos hace hace de una persona orgullosa a una persona humilde, hermanos? Porque así se ganan las batallas, siendo humildes y aprendiendo del mejor maestro que tuvimos aquí en la tierra hace 2000 años, que fue Cristo Jesús. Si decimos que hay un cambio en nuestro corazón, vivamos con humildad, hermanos. Y decimos que tenemos un corazón, que ya no tenemos un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Vivamos con humildad, hermanos, glorificando a nuestro Dios en todo momento. Hay veces que
Como les dije hace rato, en veces oramos por muchas cosas y es necesario orar, pero necesitamos orar por la humildad de cada uno de nosotros. Orar sin cesar, exactamente, hermanos. Si decimos que tenemos el Espíritu Santo de Dios y nos llamamos cristianos, vivamos de tal manera, con toda humildad y mansedumbre, como dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, hermanos. Si no, no lo digamos, por favor, para no avergonzar a nuestro Creador, para no avergonzar a nuestro Dios. Si no lo digamos. Con toda humildad y mansedumbre tenemos que llamarnos. Hermano, iglesia, Dios no nos obliga a llamarnos cristianos, pero si lo hacemos, vivamos de tal manera y no lo avergoncemos, sino que con toda humildad y mansedumbre vivamos, hermanos. Sé que hay mucha exhortación aquí, estoy triste porque hay veces que necesitamos eso, que alguien nos hable, hermanos. No seamos el motivo por el cual la gente dice, no voy a esa iglesia porque hay mucho hipócrita. A mí me lo han dicho, hermanos, por eso lo digo. No voy a esa iglesia porque hay mucho hipócrita ahí. Por eso es que lo digo, hermanos. Mejor no ser la causa de tropiezo de muchos, hermanos. Mejor no ser la excusa de muchos que nos usan como pretexto, hermanos, de no venir a la iglesia. Vivamos de tal manera como es digno de nuestra vocación. Si somos llamados hijos de Dios, si somos cristianos, si somos representantes de Cristo Jesús, vivamos de tal manera, con esa vocación, hermanos. Porque allá en el mundo nos señalan, hermanos. A mí me han dicho. Vivamos con nuestra vocación como es digno del Evangelio, con toda humildad y mansedumbre. No podemos decir yo soy así. Pastor, pero yo soy así. No, hermano, con toda humildad y mansedumbre. Hermano, en veces reacciono así. ¿Qué nos dice Cristo Jesús? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Acaso somos más que Cristo? No, hermanos. Yo sé que no. No puede ser que dentro de nosotros viva el Espíritu Santo y viva también el orgullo, hermanos. Por eso les dije que se divide en dos partes nuestra vida. Si no ponemos el orgullo a un lado, si no estamos venciendo. ¿Saben qué, hermanos? Hay que pedirle a nuestro Dios en oración y de rodillas, humillados a Él, que nos quite, si es que tenemos orgullo, que nos lo quite, hermanos, para que vivamos como es la vocación del Evangelio, con toda humildad y mansedumbre. Vivamos nuestros llamados como discípulos de Cristo, hermanos, porque eso somos discípulos de Cristo. Representamos a Cristo, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Vivamos como es el llamado que Dios nos dice, con toda humildad y mansedumbre. Por ejemplo, otro ejemplo de humildad lo vemos entre nuestros hermanos. Aquí, todos somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Somos dignos de ser miembros del cuerpo de Cristo, pero hay veces, hay diferencias del llamado, pero Dios así nos puso. A cada uno de nosotros nos dio un llamado. Dios nos da el llamado. Cualquiera que desprecie a cualquier miembro del cuerpo de Cristo, tenemos que arrepentirnos, hermanos. No tenemos que hablar en contra de nuestros hermanos. Tenemos que tener esa humildad. No podemos estar
diciendo cosas en contra del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Hechos 20:28? Mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentáis las ovejas del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre, hermanos. Hermanos, cuando usted le habla a otra persona, esa persona está recibiendo el Evangelio de parte de usted, porque el Señor se lo puso en su corazón. Arrepentámonos de cualquier cosa y debemos ser humildes, hermanos, porque todos los miembros los ha puesto el Señor, todos los miembros en cualquier congregación los ha puesto el Señor. El único que tiene derecho a quejarse del cuerpo de Cristo, ¿quién es? La cabeza, que es Cristo Jesús. Él es el único que tiene el derecho, hermanos. Mas el amor y la humildad solamente Dios nos la da, hermanos. Ya casi para cerrar, hermanos, evaluémonos, hermanos, con sinceridad. El Señor nos da pasajes a través de este bendito libro y nos da exhortaciones para reforzar nuestra humildad. Agarrémonos de este bendito libro, hermanos, para reforzar nuestra humildad. En Romanos 12:3 dice así: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de nosotros que no pienses más alto de sí que de lo que debes pensar, sino que pienses con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno de nosotros. O sea, no pensemos que, como les dije, en el cuerpo de Cristo hay diferentes posiciones. No pensemos que no necesitamos, al contrario, no pensemos que somos más que alguien más, porque si así pensamos, es falta de humildad, hermanos. Es falta de humildad. No caigamos en la idolatría del yo. Fíjense qué bonito nos dice exactamente. No caigamos en la idolatría del yo. Resistamos a esa idolatría del yo. Proverbios 27:2 dice: que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Fíjense qué bonito: que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. No caigamos en esa idolatría del yo, hermanos. No caigamos. Deja que otros te alaben, hermanos. Si dice algo bueno de ti, da gloria a Dios. Da gloria a Dios, porque Él te está diciendo cosas bien, y dale gloria. Es gloria a Dios. Es la honra y la gloria para nuestro Dios. Y si alguien dice malo de ti, dale la razón. Deja que los otros hablen de ti, no tú, hermano. Deja que alguien más hable de ti. Para concluir, la mejor manera para ser humildes, ¿qué es? Imitar a Cristo, hermanos. Imitar la humildad de Cristo Jesús. No quiero irme, hermanos. Vamos a Filipenses 2, del 3 al 8. Vamos a Filipenses 2, del 3 al 8, para que aprendamos de nuestro Dios. Filipenses 2 del 3 al 8 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando a cada uno como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, hermanos,
Él no se aferró, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, Él se humilló, hermanos. Él se humilló a sí mismo. Esa humildad la aprendemos de Él, hermanos. No busquemos lo propio, como dice, no busques lo propio tuyo o tus propios intereses, sino sirvamos, hermanos, porque eso es lo que somos llamados, a servir. Haya pues entre vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Mirar a Cristo, imitar su humildad y cómo Él vivió y cómo Él nos demostró. Es lo que tenemos que imitar, hermanos. No imitemos a nadie más. Tenemos el mejor ejemplo en la palabra de Dios, imitar a Cristo. Él no escatimó ser igual a Dios, ni tuvo algo por qué aferrarse. Dice la palabra de Dios, Él no se aferró a eso. Siendo el creador del universo, Él no se aferró. No nos aferremos a cosas que no nos van a contribuir con nuestra vida espiritual, hermano. No nos aferremos. No te aferres a posiciones en veces. No nos aferremos a posiciones o nada de lo que tengas. Dios, siendo Dios, no se aferró, mas Él se humilló, hermanos, haciéndose semejante a los hombres. Queremos ser humildes, despojémonos del viejo hombre, despojémonos de nosotros mismos como carnales, vistámonos revistémonos del nuevo hombre, porque el Evangelio transforma, hermanos, transforma a cualquier persona. El Evangelio me transformó a mí, hermanos, y sé que también a ustedes los ha transformado de alguna otra manera. Sé que también a cada uno de nosotros nos transformó. No nos aferremos, sino que asimismo, tomando forma de siervo, fíjense, tomando forma de siervo, hermanos, haciéndose semejante a hombre. Él quiere que nos humillemos, hermanos. Él quiere que seamos humildes. Él quiere que seamos siervos y que si nos llamamos cristianos, lo representemos como Él quiere que lo representemos, como Él quiere que lo representamos, con toda humildad y mansedumbre. Sé que somos salvos por gracia, pero la gracia no puede penetrar en nuestro corazón y en nuestra mente si no se tiene humildad, hermanos. La gracia no puede penetrar en nuestro corazón y en nuestra mente si no tenemos la humildad que Dios nos llama en este bendito libro. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Para que todos nosotros soberbios, para que todos nosotros pecadores, si vamos a la cruz con Él, Él nos da vida eterna, Él nos da salvación. Pero si no somos humildes, la gracia no va a penetrar en nosotros, hermanos. Él fue hasta la cruz y obediente. Podemos tener otro mejor ejemplo a la obediencia, a la humildad, al llamado que Cristo nos da aquí en Filipenses. ¿O acaso somos mejores que Cristo?
y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué mejor ejemplo que podemos ver la humildad en Él. En el rostro, en el cuerpo de Cristo vimos la humildad en Él. Hermanos, vamos a orar. Si usted, hermano, está luchando con la humildad y está luchando con la arrogancia, pase al frente, hermanos. Yo voy a orar por usted y toda la iglesia va a orar por usted también.